Bueno, ahora sí quisiera aprovechar con un poquito más de calma, ya que es un solo tema el que voy a abordar hoy, para escucharlos. Ya llevamos un par de días, ustedes ya trabajamos sobre las falsas nociones que hay que evitar, ¿no? Sobre la oración, que son tramposas y pueden llegar justamente a frustrarnos y hacernos abandonar el camino. Y ayer empezamos con la preparación, ¿no? Hoy vamos a detenernos sobre la palabra, ¿no? La lectura, perdón. Ustedes ya se llevaron el esquemita de la preparación. Hoy les entregaríamos el segundo esquemita también, junto con una de las fotocopias, ¿no? Que es relativa, con textos relativos al tema que vamos a desarrollar hoy. Entonces me gustaría escucharlos, a ver si hoy pudieron en algún momento del día tomarse el tiempo para hacer oración, ¿no? Bueno, ¿cómo les fue? ¿Qué pasa con incorporar estos pasos relativos a la preparación, ¿no? Y también, si quieren, o eso lo hacemos en una segunda parte, comentar un poquito sobre las fotocopias, a ver si les ayudaron, si son claras, si les iluminan los textos, ¿no? Pero primero prefiero detenerme en la oración, ¿no? Entonces, en la oración, si hay cosas que les ayudaron, ¿no? De las que fuimos viendo o incorporando, y qué dificultades tienen, porque de pronto eso no es que resuelve todas las dificultades, ¿no? Siempre pueden aparecer nuevas dificultades, ¿no? En la oración. ¿Debo ponerle más empeño a la palabra o a la lectura de laudes, vísperas y completas? Sí, en realidad son dos cosas distintas, complementarias. Podríamos, si me dijeras, me gusta rezar el rosario también, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, y entonces ya digo, son cosas complementarias, todas ricas, todas buenas, ¿no? Yo estoy avanzando sobre una forma de oración que después cada cual decide si la va a integrar a su vida y de qué manera, ¿no? Quien ya hace el rezo de la liturgia de las horas, que es buenísimo, ¿no? Tiene que ver si opta por sumar, ¿no? No por reemplazar, sino por sumar esta otra forma de oración, como uno podría considerar si va a sumar o no el rosario, o va a sumar o no participar de la Eucaristía diaria. Eso ya depende un poco del camino que uno vaya haciendo espiritualmente y de las posibilidades concretas que uno tenga, ¿no? Y ahora sí, si uno incorpora, por ejemplo, ¿no? Esta oración a partir de la palabra, ¿no? en lo profundo del corazón, estaría muy bueno vincularla a alguna de las horas litúrgicas que uno reza, porque ya, digamos, si uno arranca rezando laudes o rezando vísperas y después empalma con este rato de oración, bueno, ya digamos, buena parte de la preparación empieza a hacerla ya el rezo, ¿no? De la preparación del corazón, ya empieza a hacerla o incluso la preparación por ahí uno puede hacerla antes de el rezo de la liturgia de las horas, en orden a que el corazón se vaya disponiendo adecuadamente y después uno la continúa en una oración más silenciosa, ¿no? No te dirías dormido. Unos mates antes ayudan mucho, ¿no? A no dormirse, digamos, no es una garantía de oración, pero sí a veces hay días en los que nos da más trabajo eso, ¿no? Y a veces hay que invertir un poquito más de tiempo
en la preparación, ¿no? En orden a hacer esa transición, ¿no? Y eso es muy aleatorio, ¿no? Depende un poco de cómo uno viene, ¿no? Hay días en que uno está más sereno y por tanto entra más naturalmente, digamos, ¿no? A poder concentrarse y abstraerse, y hay días en los que por ahí hay por lo que uno ha vivido o por lo que le está pasando, y lleva más trabajo, ¿no? Hacer esa transición, ¿no? Pero la apuesta siempre está en ver, revisar la preparación, ¿no? Ver cómo uno entró. Quizá hay que tomarse un poquito más de tiempo en la inmersión, digamos, ¿no? Para llegar más hondo. Muy bien. 2 o 3 cositas. Uno que, ¿cómo es tu nombre? Graciela, ¿no? Decía, cuando empezaste me preocupó un poquito, porque cuando yo no sé, será un prejuicio, pero cuando un mendocino, una mendocina dice, claro, uno arranca queriéndose tomar todo, y dije, ¿qué querrá decir, no? Puede mejorar la oración de pronto, pero no tomas nada. Bueno, pero bueno, vos decías de aceptar, ir de a poquito, ir avanzando de a poquito, ¿no? Y es cierto, hay que ser muy paciente, sin desalentarse, y viendo también los progresos que se van dando, ¿no? Pero y vieron, yo les di el esquemita ese, ¿no? De la preparación, con 6 puntitos yo creo que son, ¿no? O un poquito más todavía, sí, porque son los relativos al silencio y después a la fe, son unos cuantos puntitos, ¿no? Hoy les vamos a entregar el esquemita completo, ¿no? Si bien todavía va a faltar lo de mañana, pero me parece bueno que ya se lo lleven como para utilizarlo mañana antes de venir, ¿no? Y cualquier duda podamos despejarla mañana. Y claro, son muchos puntos, ¿no? Muchos puntos. A veces uno puede decir, bueno, pero ¿para qué complicarse tanto, no? Y en realidad son cosas que parecen detalles, pero que articulándolas, ¿no? En realidad después tienen una unidad, ¿no? Y ayudan, a medida que uno las incorpora, ayudan a algo que después sale armoniosamente, ¿no? Esto es como yo creo que ya no se hace más, ¿no? Ya hace mucho. Yo cuando era chico me acuerdo que hacíamos en biología la disección del sapo, ¿no? Los que tengan. Y entonces era un organismo, pero que después se veía en todas sus partes, digamos, dividido en todas sus partes, ¿no? Y en realidad ese organismo vivo actúa, digamos, funciona con una gran armonía, ¿no? Y pondré otro ejemplo, ¿no? Si uno quiere practicar un deporte o aprender a tocar guitarra o aprender a manejar un auto, ¿no? Hay una serie de cosas que uno tiene que armonizar, que al principio le resultan difícil armonizar, e incluso demasiadas, ¿no? Uno se sienta, dice, bueno, sentate ahí, ponete el cinturón, agarrar el volante, fíjate, y uno arranca y tiene que pensar en mirar para adelante, en ver la palanca de cambio, el embrague, el freno, y al principio uno empieza muy torpemente y se le para el auto y casi uno dice, nunca voy a poder aprender, ¿no? O un deporte también, por ejemplo, uno dice, bueno, a ver, quiero aprender a jugar al tenis, pero en realidad yo ya jugaba con mis amigos al tenis, ¿no? Y yo agarraba la raqueta y hacía así, ¿no? Y la pelota pasaba, ¿no? Pero, claro, de una manera bastante primitiva, ¿no? Cuando uno quiere que la pelota no se le quede siempre en la red o no se le vaya larga, tiene que incorporar una ciencia que le va a hacer más complejo todo, ¿no? Y porque uno tiene que aprender demasiadas cosas, ¿no? Cómo agarrar la raqueta, ya no la puedo agarrar como la agarraba antes, me dice, no, que el grip se agarra así,
después uno tiene que llevarla hacia atrás, pero no solo hacia atrás, sino también hacia arriba, ¿no? Y la pierna esta tiene que estar delante, ¿no? Y uno tiene que mirar la pelotita y agacharse un poquito antes del golpe y elevarse cuando uno... Pará, la verdad que era mucho más fácil hacer así, ¿no? Y la pelota pasaba, ¿no? Pero bueno, iba a ser muy pobre mi performance, ¿no? Y integrando todas esas cosas, ¿no? Que al principio al cerebro le resulta complicado armonizar, ¿no? Pero a fuerza de práctica, ¿no? Uno empieza a hacerlo, a armonizarlo, integrarlo cada vez más naturalmente, hasta que después es curioso, ¿no? Es un movimiento solo, ¿no? Que a uno le sale con mucha armonía, pero suponía como tener en cuenta 10 cosas, ¿no? Pero que incorporadas resultan un movimiento que después a uno le sale con mucha naturalidad, como manejar el auto, ¿no? Eso que era como... Y después uno se va de acá, se sienta en el auto y se va y ni piensa en el embrague, ni en la palanca de cambio, o sea, todo eso ya lo tiene, ¿no? Incorporado. ¿Está claro? Entonces, bueno, así, ¿no? En el esquemita es un poco intimidante, ¿no? Porque uno dice, te cura demasiado complicado, ¿no? Yo más bien prefiero, vamos a ser más sencillos, ¿no? Pero bueno, eso tiene un costo, ¿no? Y como tiene un precio también, y querer progresar, ¿no? Donde uno tiene que integrar conocimientos y habilidades y hábitos que por ahí uno no tenía, ¿no? Pero que, ya digo, con la práctica eso se va dando, ¿no? No hay que desalentarse, ni tampoco dejar, yo insisto mucho en ni dejar tampoco el esquemita, digamos, como ayuda a memoria de lo que tengo que integrar, porque a veces una sola cosa, que esto me ayuda a no descuidar, por ejemplo, la postura corporal. Alguno decía por allí, me ayudó mucho prestar atención a la postura corporal. Es una de las cosas, ¿no? Que por ahí yo descuido solo eso, y justamente porque yo ya abandoné el esquemita, o sea, y sin haber todavía integrado esto como algo que me viene naturalmente, ¿no? Pues después con los años, uno busca directamente una postura corporal adecuada, ¿no? Pero por ahí al principio, ¿no? Esa ayuda a memoria me facilita que no lo descuide ese detalle, ¿no? Pongo un ejemplo que siempre me impresionó a mí, de Guillermo Vilas, el famoso tenista argentino. Ya siendo profesional, entrenaba. En el tenis es muy importante, una vez que uno golpea la pelotita, ¿no? En algún lugar de la cancha, que es decir, donde el rival me la tira, que puede ser cerca de un borde, digamos. Si ustedes se fijan, los tenistas siempre vuelven a la base, ¿no? Es decir, a un punto equidistante después, en orden a que el otro no encuentre la cancha libre. Yo me quedo, golpeo y me quedo allá, dejé toda la cancha para el rival, ¿no? Entonces es golpear y volver a la base, golpear y volver a la base. Y Guillermo Vilas entrenaba, siendo profesional, para automatizar esto, ¿no? Se vendaba los ojos. Y entonces golpeaba y volvía, golpeaba y volvía, golpeaba y volvía. Bueno, y uno dice, es un profesional, ¿no? Ya, ¿cómo no lo tiene? Y no, por ahí eso, uno empieza a descuidarlo como tenistas hiperprofesionales que siguen entrenando el saque, ¿no? Uno dice, pero hace falta, ¿eh? Y sí, porque por ahí uno empieza a descuidar un detalle y después eso pasa factura, ¿no? Entonces, decía alguien por ahí que me ayudaba a pensar que Dios viene a mi encuentro, ¿no? Eso es muy lindo y es muy nuestro, ¿no? Juan Pablo II decía, todas las religiones son caminos por donde el hombre
puede acercarse a Dios. Pero el cristianismo es la única religión en la que es Dios quien viene al encuentro del hombre, ¿no? Precioso, ¿no? Y eso es nuestro, ¿no? Y absolutamente original. En ninguna otra religión ustedes van a encontrar algo parecido, ¿no? Y por último, ya me meto en la palabra, en esto de buscar los lugares, me hizo acordar la señora que hablaba sobre la oración en la cola del banco, ¿no? Que por supuesto que en cualquier situación de pronto uno puede crear las condiciones para orar, ¿no? Pero hay que saber que normalmente hay condiciones que favorecen más y otras que dificultan más, ¿no? Para tener realismo en eso, ¿no? Yo me acuerdo en un taller, una señora me decía, pero daba por hecho, me diciendo, yo rezo cuando voy al trabajo, en el colectivo, ¿no? Está bien, digo, si es lo que uno puede y no tiene otras posibilidades, sino, y no son las condiciones más perfectas, ¿no? Yo ponía como ejemplo, si alguno de ustedes viene, ¿no? y me dice a mí, que soy el párroco, padre, quiero hablar con usted. Muy bien, mira, yo estoy saliendo justo al supermercado porque tengo que comprar 2 o 3 cosas y vení conmigo, ¿no? Y vamos charlando. Y bueno, me van contando, ¿no? Y entramos al supermercado y me dice, espérate, no sé dónde están los detergentes. Sí, va. Sí, contame, ¿no? Y después volvemos, ¿no? Y, o sea, ¿pudimos hablar? Sí. ¿Hay mejores condiciones en las que comunicarse? Y sí, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que sea imposible comunicarse de esa manera, ¿no? Pero, evidentemente, si yo te recibo, ¿no? En un cuartito, nos sentamos y te doy mi tiempo, ¿no? La calidad de la atención y de la comunicación va a ser otra, ¿no? Entonces las condiciones exteriores no son indiferentes para la calidad de la comunicación, ¿no? ¿Está claro? Bien, avanzo un poquito más. Entonces, quería dar otra vuelta de tuerca metiéndome en el tema de la lectura. Está de tal manera vinculada la preparación a la lectura, ¿no? Que si yo no doy el paso hacia la lectura, seguramente voy a perder la preparación, ¿no? Porque sin la palabra el silencio pierde sentido. Yo hice el silencio para la escucha. El silencio no es el fin, sino un medio que me capacita para la escucha de la palabra, ¿no? Entonces, si yo no me doy cuenta de eso, ¿no? Evidentemente, y permanezco en silencio, simplemente, muy fácilmente, todo lo que yo he desalojado volverá a su lugar, ¿no? Y volverán las ideas que yo había ido despejando, ¿no? Los pensamientos que yo he ido despejando, evidentemente a pedir su lugar, ¿no? Y me invadirán las distracciones, ¿no? Es decir, la garantía de que lo que yo he desalojado no regrese es haber alojado la palabra, ¿no? Entonces, entre silencio y palabra hay un vínculo imprescindible, digamos, ¿no? Porque es la palabra la que da sentido al silencio, ¿no? La acogida de la palabra es la que da sentido al silencio. Para eso hemos hecho silencio, ¿no? Para acoger la palabra. Entonces no es el silencio lo que nos pone en oración, sino la escucha. Y es importante también verificar la actitud con que nosotros abordamos la lectura de la palabra.
Es decir, no puede ser la avidez del erudito, ¿no?, que lo que quiere es sumar conocimientos, ¿no? No es para eso que leemos la palabra de Dios en la oración, ¿no? No es ni la avidez ni la curiosidad, ¿no? No es el momento, uno no va a la oración a aprender más, ¿no?, sino a encontrarse con alguien que habla, que le habla, ¿no? Y entonces la palabra de Dios, yo diría, ha de ser leída como una larga carta de amor. Cuando yo leo una carta de amor, no se me ocurre leerla para enriquecer mi vocabulario o para aprender más gramática, ¿no? En realidad, lo propio de una carta de amor es que cuando yo la leo, pienso en el otro amándolo. Es decir, en una carta de amor, el texto me remite a quien la escribe para poder pensar en el otro amándolo, ¿no? Y en este sentido, el texto no me tiene que llevar a saber más, sino a conocer mejor. Esos son dos verbos que se parecen mucho, pero que son distintos. Incluso en el lenguaje habitual nuestro tienen distintos significados, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, ¿saben quién fue San Martín o O'Higgins? Todos me van a decir, sí. ¿Los conocieron? No, aunque tengamos ya unos añitos, pero no. ¿Por qué? Y porque el conocimiento supone contacto, encuentro, ¿no?, intercambio de intimidad, ¿no? Y nosotros, el desafío, ¿no?, como creyentes, está en que en todo caso, que lo que sabemos nos conduzca a conocer mejor. Porque corremos el riesgo como creyentes de saber mucho sobre Jesús, pero quizá conocerlo poco, porque hemos tenido poco trato, poco encuentro, ¿no? Eso es lo que... Y hay gente, sobre todo entre los pobres, que sabe poco pero conoce mucho, mucho más que uno quizá, ¿no? Mucho más que lo que puede dar la erudición, porque ha tenido mucho contacto, ¿no? A mí siempre me viene a este respecto, ¿no?, aquello que Jesús le dice a Felipe: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces, ¿no? Existe el riesgo, ¿no?, de saber muchas cosas sobre alguien sin conocerlo, ¿no? Y esto nos pasa en la vida cotidiana respecto de otras personas, ¿no? Sabemos mucho sobre, pero no tenemos poco conocimiento. Y justamente esa avidez por la erudición a la hora de orar, de rezar, puede conspirar contra lo que San Ignacio llama el conocimiento interno del Señor, ¿no?, que es un conocimiento sabroso, digamos, ¿no?, hecho en el contacto, ¿no? Y eso es algo que nos regala la palabra en la medida que la abordamos con actitud orante desde la fe, ¿no? Y por tanto, cuando leemos la palabra, nuestra mirada ha de estar depositada sobre quien habla, no tanto sobre el texto, ¿no? Para conocer a Jesús, ¿no?, es decir, para pensar en Él amándolo, ¿no? El texto es una mediación al servicio de un mayor conocimiento del otro. Por tanto, el término de mi búsqueda no es el texto, ¿no? El texto me sirve en orden a conocer mejor a Jesús, ¿no?, a quien habla, ¿no? Y es cierto que de pronto uno puede encontrarse
en contextos bíblicos que uno no sabe, no entiende su contenido, ¿no? Y pero si esto ocurre en la oración, simplemente leer un poquito más adelante, ¿no? Y después sí, si uno quiere, fuera de la oración, estudiar un poquito, investigar un poquito, ¿no? Hoy día, tanto las notas que traen las Biblias como los comentarios bíblicos, hay muchísimos comentarios bíblicos que uno puede aprovechar para estudiar, ¿no? y saber mejor, ¿no? el significado de los pasajes bíblicos, pero a mi entender, eso no es algo que hacerlo durante la oración, sino fuera de la oración, ¿no? Y que contribuye como preparación remota justamente después al abordaje de la palabra que yo voy a hacer en la oración, ¿no? Pero no confundir una cosa con otra, ¿no? Y en esto, en el pasaje, ¿no?, de la preparación a la lectura, sí, hay que evitar cierto perfeccionismo que nos retiene excesivamente en la preparación, ¿no? Creo que alguno me preguntaba, ya no me acuerdo si fue acá o en estos días, bueno, pero ¿cómo sé yo que termina la preparación, ¿no? Y empiezo con la lectura, ¿no? Es decir, ¿cuándo estoy en condiciones de...? Bueno, ahí yo creo que les había puesto como ejemplo, cuando hablé del silencio, ¿no? Y decía yo de despejar los pensamientos, ¿no? Les ponía el ejemplo de la pileta, ¿no? Que hay que sacar las hojas, ¿no? Antes de zambullirse, ¿no? No recuerdo si les decía yo que llega un momento en que uno se zambulle, ¿no? No es que uno está por zambullirse y ve que una hojita, y entonces dice, no, uno vuelve, saca la hojita, vuelve para acá, y va a zambullirse y de pronto otra hojita que cae. Tirate, ya está, no es que una cosa es que haya un colchón de hojas y otra cosa es que haya una hojita, ¿no? Entonces ya digo, ojo con un perfeccionismo que lleva a que uno nunca termine de zambullirse, ¿no? Siempre está, o sea, se pasa todo el tiempo reciclando la preparación, ¿no? Y en realidad, solo la palabra, como decía yo al comienzo, es la que preservará el silencio, valga la paradoja, ¿no? Solo la atención a la palabra preservará el silencio en el corazón, ¿no? Entonces hay que ese pasaje, digamos, ese paso hacia adelante es necesario. Uno tiene que discernirlo, digamos, con timing, digamos, ¿no? Decir, bueno, cuando ya está, me tiro, ¿no? Y como yo les decía también, se desaloja para alojar, ¿no? Entonces hay que tener el timing suficiente como para alojar antes de que me vuelvan a perder el silencio. Yo en esto pongo un ejemplo que es el de, vieron, si uno, otra vez vamos a la pileta, ¿no? Si uno se sumerge, ¿no? Va nadando, va a la parte honda y se sumerge en busca de algo que se ha caído y está en el fondo, ¿no? Cuando uno llega no siempre es fácil llegar al fondo, ¿no? Hay que hacer fuerza para llegar al fondo. A veces uno no llega y en un segundo intento recién uno... ¿Por qué? Y porque la presión del agua hace que nos devuelva el agua a la superficie, ¿no? Hasta el punto que, ustedes saben, los buzos se ponen pesas para bucear, ¿no? Es decir, hay unas pesitas, digamos, que se ponen en las piernas en orden a compensar la presión que el agua les hace, que en orden a poder mantenerse más tiempo debajo, ¿no? Entonces uno diría, bueno, pero si yo me sumerjo y voy hasta el fondo y tuviera allí en el fondo, ¿no?, de pronto un gancho que han dejado ahí, no sé por qué, en la pileta, ¿no?, y en el fondo yo pudiera, ahí sí, agarrarme del gancho, con eso compensaría la presión, ¿no?, y podría, si tengo suficiente aire, mantenerme un ratito ahí, ¿no?, no obstante la presión. Bueno, ese gancho me lo ofrece la palabra de Dios, ¿no? Cuando yo he hecho ese esfuerzo de inmersión a través de la preparación, ¿no?, en orden a ir
a lo profundo de mi corazón, ¿no? Y si no hay, por eso a veces cuando se subestima la palabra, la necesidad de la palabra, ¿no? En realidad puede llevarnos a que otra vez nos veamos devueltos a la superficie, digamos, ¿no? Y perdamos el silencio que habíamos podido conquistar, ¿no? Porque una vez que uno muerde la palabra, ¿no? Eso ya le permite, por eso, preservar el silencio que uno ha conquistado, ¿no? Pero para eso, y a veces uno dice, bueno, uno termina la preparación, ¿vieron? Hice silencio, hice la preparación que pertenece a la fe, ¿no? Poniéndome delante de un Dios que está presente, que me ama, que me busca, que me espera, que me mira, y uno dice, estoy tan bien acá que me quedo acá, ¿no? ¿Para qué leer? ¿No? Y eso tiene doble filo, ¿no? Es un poco, hagamos 3 tiendas, ¿no? Y por ahí, pocos minutos después, estoy, no te digo, ¿y ahora cómo vuelvo? Bueno, vuelvo simplemente volviendo a empezar, ¿no? Como yo les planteaba. Pero, ya digo, el enganche con la palabra es lo que me permite, insisto, preservar la disposición que adquirí previamente, ¿no? ¿Soy claro en esto? ¿Sí? Ok. Cuando hablo de lectura, a mí me gusta hacer esta cuádruple distinción, ¿no? Pues todos decimos, bueno, es la lectura de la palabra, ¿no? La escucha orante de la palabra de Dios. Solo que la palabra de Dios resuena de diversas maneras en nuestra vida, ¿no? Por diversas vías puede resonar, ¿no? Y yo elijo estas 4 justamente, ¿no? En primer lugar, como palabra creadora. ¿Qué quiero decir con esto? Seguramente a todos les habrá pasado, a ustedes que tienen el regalo de tener la montaña tan cerca, ¿no? Que frente a un paisaje de montaña, la verdad que uno más de una vez experimenta como una provocación para la oración, ¿no? Es decir, para el encuentro con Dios, ¿no? Te lleva a tal estupor, digamos, ¿no? La belleza de un paisaje imponente, ¿no? Que uno dice, y efectivamente esto es comprensible porque Dios se revela, de hecho la creación la llamamos una revelación natural de Dios, ¿no? Se revela a través de la naturaleza creada, así como el artista se revela en sus obras, ¿no? Muchas veces podemos conocer al artista, cómo era el artista, o incluso qué momento de su vida estaba pasando el artista, a partir del conocimiento de su obra, ¿no? Bueno, nosotros también, a través de las cosas creadas, podemos ascender al conocimiento de Dios como creador y entrever su sabiduría, su bondad, su belleza, ¿no? Detrás de esto tiene que haber alguien sabio, bueno, bello, ¿no? Entonces esta es una manera, y efectivamente en más de una oportunidad, o por ejemplo cuando uno hace un retiro espiritual en un lugar que tiene un parque muy bello y de pronto, bueno, ofrece lugares donde uno en contacto con la naturaleza puede favorecer, ¿no? El entrar en oración, ¿no? Encontrarse con Dios. Entonces, este es el valor que ofrece esta vía, esta posibilidad, ¿no? Pero no hay que perder de vista los límites que también tiene, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar que ese Dios creador nos ha hablado, ¿no? Se ha revelado a través de una palabra inspirada, hablándonos de Él mismo, ¿no? Y de nosotros, ¿no? Evidentemente
remitirnos y limitarnos solo a la revelación natural, al conocimiento que de Él podemos obtener a través de la creación, y es empobrecernos, ¿no? Entonces, yo creo que ocasionalmente, por supuesto que puede servir el contacto con la naturaleza para entrar en oración. Ahora, habitualmente yo no lo propondría como el medio más adecuado, ¿no? Sino más bien la palabra inspirada, ¿no? Entonces ya digo, veamos las posibilidades que ofrece, su riqueza, aceptemos también los límites que tiene, ¿no? ¿Sí, claro? ¿Sí? También yo puse acá palabra en la historia, ¿no? Dios se revela a través de los acontecimientos de nuestra vida personal y colectiva, ¿no? Y hay una palabra que escuchar, ¿no? A través de lo que nosotros vivimos, ¿no? Y a través de lo que nos pasa o le pasa a la humanidad, ¿no? También a través de todo eso Él nos habla. Y es muy rico el aprovechar la posibilidad que nos ofrece el discernimiento de los acontecimientos en orden a ponernos a la escucha de lo que Dios nos quiere transmitir, ¿no? Y es particularmente importante en los momentos de oscuridad, de confusión, ¿no? De perplejidad, el buscar ponernos a la escucha de lo que Dios nos quiere decir a través de esto que nos pasa, ¿no? Entonces, hasta acá, otra vez, el valor que tiene el ponernos a la escucha de la palabra de Dios en la historia personal o colectiva. Pero, y yo creo que es un medio válido e incluso útil y rico ocasionalmente, pero yo no lo propondría como el medio habitual, como el camino habitual. ¿Por qué? Y porque si yo solo hago oración a través de lo que me pasa, ¿no? A través de lo que yo vivo, el riesgo de convertir ese rato en algo siempre autorreferencial es alto, ¿no? Y por ahí va a terminar siendo un momento de introspección o de reflexión sobre lo que pasa a mí y sin darme cuenta siempre va a ser un momento en el que yo me termino mirando el ombligo, digamos, ¿no? Y sin sacar la cabeza del agua y mirar más allá, ¿no? Y sin hacer de eso un encuentro con otro, ¿no? Gratuito, más allá de lo que yo estoy viviendo, ¿no? Y muchas veces curiosamente, en la gratuidad del encuentro con el otro, se esclarecen cosas, ¿no? Que yo ni me había propuesto reflexionar, ¿no? Pero se esclarecen cosas simplemente, por ejemplo, ¿no? El darme cuenta que Dios está presente, ¿no? Y que puedo apoyarme en Él y que puedo descansar en Él. Bueno, por ahí elimina muchos miedos o sin necesidad de reflexionar sobre los miedos, o sea, ¿no? Es decir, simplemente como resultado de lo que yo encuentro en el otro, ¿no? Y entonces ya digo, ¿no? El riesgo de reducir la oración solo a el análisis de lo que me pasa, ¿no? O de la búsqueda de lo que Dios quiere decirme en lo que me pasa, el riesgo es terminar rodeándonos de espejos, ¿no? En lugar de mirar más allá de nosotros mismos al Señor que viene a nuestro encuentro, ¿no? Entonces, vale, aunque es relativo, ¿no? Y justamente es otra vez la vuelta a la palabra inspirada, es lo que a mí me ayuda a remitirme más a Dios, ¿no? Que es a quien está hablando. En tercer lugar, las palabras que expresan la palabra, con mayúsculas, ¿no? Y esto es lo que yo aquí ubicaría todo lo que se refiere a la lectura espiritual.
¿Puede ser fuente para la oración? Sí. Yo tengo alguna cuestión, ¿no?, con eso, aunque me desautoriza nada menos que Santa Teresa de Jesús. O sea que me siento chiquito frente a... O sea, yo creo que... O sea, Santa Teresa cuenta que durante, creo que 14 o 16 años, ella perseveró en la oración gracias a que podía apoyarse en la lectura, decía ella, la lectura espiritual, ¿no?, donde hacía pie, digamos, en medio de una gran aridez, ¿no? O sea que eso fue un poco lo que la salvó, digamos, mientras permanecía en una gran aridez, ¿no? Pero yo soy proclive a recomendar que la lectura espiritual se haga, es muy enriquecedora y además es de ese tipo de lecturas que calientan el corazón en relación con Dios, ¿no? Y por eso son palabras que remiten a la palabra, ¿no?, que expresan la palabra, ¿no? Cuando uno lee la vida de un santo, ¿no?, cuando uno hay como un reflejo del Evangelio, ¿no?, en la vida, a través de la vida, de lo que... Pero yo recomiendo más bien hacerla, pero fuera de la oración, ¿no?, más que nada como preparación remota o a veces próxima, pero no dentro de la oración. Yo creo que hay que remitirse a la palabra de Dios, ¿no?, la palabra inspirada, la palabra revelada. ¿Por qué? Y porque el riesgo, si no, es que la oración se termine transformando en una lectura meditada. Y no está mal, está bueno, pero no es lo propio de la oración, ¿no? Yo recuerdo, había un seminarista que nosotros en el seminario teníamos deporte, fútbol, digamos, en general al mediodía, en la hora de la siesta, los seminaristas armaban partidos y este chico no solo no jugaba al fútbol, no hacía, casi no caminaba, ¿no? Es decir, ejercicio físico, no. Pero como lo único que había era fútbol, él me decía, mirá, yo no... Le dije, ¿por qué no te enganchás algún día, ¿no?, en los partidos? Me decía, mirá, el fútbol para mí no existe, no me interesa, nunca me interesó. Mi papá me llevaba a la cancha de River, ¿no? Tenía platea y él era un apasionado y él quería hacerme a mí apasionado y me llevaba a todos los partidos y desde chiquito, y yo me llevaba al partido el librito para colorear mis colores y me pasaba durante el partido así, coloreando, ¿no? Pobre papá, ¿no? Muy frustrante realmente ¿por qué pongo este ejemplo, ¿no? Como diciendo, no está mal que hagas eso, pero ir a la cancha no es para eso, ¿no? Yo diría, ir a la oración para leer el libro de un santo, está bueno leerlo, pero la oración no es para eso, ¿no? Y en todo caso, si uno lo necesita, porque si no tiene la sensación de que no resiste, no soporta, en un periodo largo de sequedad, de aridez, muy bien, siguiendo Santa Teresa, legítimo, absolutamente legítimo, pero no perder de vista, ¿no?, que son muletas, ¿no? Y como todas las muletas hay que agradecerlas, por lo menos nos permiten movernos, pero las muletas, en cuanto uno puede dejarlas para caminar sobre sus pies, bendito sea Dios, ¿no? Es un problema cuando uno se aficiona de tal manera a las muletas que le da miedo dejarlas, ¿no? ¿Soy claro? Sí, no, eso no es una lectura espiritual, no. Yo digo, no leer nada de la palabra de Dios, sino reemplazarlo por un libro. Yo estoy leyendo o la vida o pensamientos de la Madre Teresa de Calcuta y me pongo a leer eso y claro, eso tiene digamos, el engaño que al que nos induce, digamos, es que eso tiene efectos inmediatos más verificables, digamos, ¿no?, que ponerse frente a la palabra y bueno. Entonces yo suelo decir, no es lo mismo
lo que nos permite rezar mejor que lo que nos permite pasar mejor el rato de oración. ¿Está? No es lo mismo lo que nos permite orar mejor que lo que nos permite pasar mejor el rato de oración. Por supuesto que voy a pasar mejor, es decir, no voy a tener que afrontar las dificultades que normalmente tengo que enfrentar cuando me pongo frente a la palabra y busco con ella abrirme a la escucha del Señor, ¿no? Entonces, y por supuesto, y finalmente, está claro que todo conduce, ¿no?, a valorizar la palabra revelada, inspirada, ¿no?, que es incomparable con cualquiera de las otras opciones, ¿no?, que, ojo, ya mostré la validez y la relatividad de cada una de ellas, ¿no? Por lo pronto, porque es una palabra inspirada, cuando uno tiene la Biblia, cuenta con una palabra que es inspirada, y en ese sentido, ¿qué queremos decir con inspirada? Que cuando yo leo la palabra de Dios, el Espíritu de Dios obra desde la palabra en mi corazón, a la vez que obra desde mi corazón como maestro interior, llamaban los padres de la Iglesia, ¿no? El Espíritu es maestro interior, pero podríamos decir que cuando yo leo la Biblia, el Espíritu Santo actúa a dos puntas, digamos, ¿no?, como en un efecto tenaza, digamos, ¿no? Es decir, desde la palabra, ¿no?, ofreciéndome la inspiración, digamos, no es solo algo episódico, histórico, ¿no?, en el autor que fue inspirado, sino que la palabra permanece inspirada en cuanto que el Espíritu actúa desde el texto inspirado, ¿no? Es Dios quien se revela a través de ese texto, ¿no? Y ya digo, y actúa desde nuestro corazón favoreciendo la comprensión de esa palabra como maestro interior, ¿no? El Vaticano II, el Concilio Vaticano II, dice: en los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Otra vez esa idea de que viene a nuestro encuentro, ¿no? En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y encima, por eso digo, hay una distancia sideral respecto de las otras posibilidades, ¿no? Y encima, la palabra de Dios es inagotable, ¿no? No solo inagotable porque cuando yo vuelvo a leer un texto que ya había leído 1000 veces, sin embargo de pronto me sorprende como otra vez me vuelve a decir algo nuevo, ¿no? Me dice algo nuevo, ¿no? Y eso no solo porque mi situación vital, existencial es diversa a la otra vez que yo lo leí, sino porque la luz que ofrece la palabra es inagotable, ¿no? Y el cardenal Newman decía: nadie estará capacitado para explorar hasta el fondo la Escritura. Después de haber aplicado todo su empeño en ello, al término de su vida, será la Escritura una tierra virgen. Vuelvo sobre el texto, esto después ustedes se lo llevan, ¿eh? Nadie estará capacitado para explorar hasta el fondo la Escritura. Después de haber aplicado todo su empeño en ello, en explorar la Escritura, al término de su vida será la Escritura una tierra virgen, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Y por eso creo que la palabra de Dios es un medio privilegiado para entrar en relación con el Señor, y cualquier otra cosa le debe ser subordinada a ella, ¿no? En cualquier otra vía, digamos, debe subordinarse a ella. Bien, algunos consejitos
Ya para nosotros acabo de conducir hacia la conveniencia, ¿no?, de remitirse a la palabra de Dios y al texto bíblico. ¿Cómo hago para que esa palabra, ¿no?, ustedes me decían antes, ¿cómo hago para que esa palabra empiece a incidir en mi silencio, ¿no? Y bueno, yo diría, una vez hecha la lectura, primero abordar la lectura sin ansiedad, pacientemente, ¿no? Leer despaciosamente. Y si hace falta, volver a leer, incluso más despacio que la primera vez, tratando de que las palabras pasen no solo por la inteligencia, sino también por el corazón, ¿no? Tratando de ver cómo saborear lo que estoy leyendo, ¿no? Y si hace falta, hacer una tercera lectura más despacio todavía, ¿no?, en orden a que la palabra vaya penetrando e impregnando mi corazón. Fíjense, es al revés de lo que a veces nosotros buscamos, ¿no? Nosotros queremos como penetrar la palabra, casi como tomarla por asalto para extraer lo que nos permita, ¿no?, desde ahí empezar a reflexionar, ¿no? No se trata de violentar la palabra, sino por el contrario, de dejarnos impregnar por la palabra, ¿no? Un poco como cuando una hoja de papel cae sobre algunas gotas de aceite que están en el piso, ¿no? Vieron cómo de a poquito uno ve cómo la mancha avanza, ¿no?, impregnando el papel, ¿no? Así es como la palabra tiene que ir impregnando el corazón, pero para eso no hay que tener la ansiedad o la necesidad de encontrar algo rápido, ¿no? Porque estoy preocupado de después de quedarme en el aire, ¿no?, si no encuentro algo rápido. Con calma, ¿no? No hay prisa, y tratar de prestarle atención cuando yo voy haciendo esa lectura de la palabra, identificar los lugares más luminosos, ¿no? Siempre hay en la lectura de un texto cosas que brillan de otra manera, ¿no? Una palabra, un gesto, una frase, una actitud de Jesús o de uno de los personajes que están dentro de la escena bíblica, ¿no? Siempre hay algo que tiene otro relieve. Prestarle atención a eso, ¿no? Y encontrando los lugares más luminosos, es como cuando el minero, ¿no?, descubre la veta ahí en la mina, la veta por donde emerge el metal, ¿no?, y por donde hay que profundizar. Ahí está el metal, ¿no? Por ahí le voy a entrar, ¿no? Entonces, estar atento a ver los lugares más luminosos, ¿no? Y son como puertas que se abren o se entreabren del misterio, ¿no?, por donde uno puede entrar a profundizar en busca de luz, ¿no?, en busca del tesoro que se nos quiere ofrecer. Y para eso es importante no alargarse mucho en la lectura. Yo suelo recomendar, ya que la Biblia que nosotros utilizamos le han puesto subtítulos, que ustedes saben no pertenecen al libro original, ¿no?, pero la verdad es que son muy útiles los subtítulos porque van señalándonos un poco las perícopas, donde inician y terminan. Y entonces yo diría quedarse
en ese subtítulo, en lo posible, ¿no? ¿Por qué digo no leer demasiado, ¿no? Porque puede haber dos motivos para leer demasiado. Primero, entusiasmarse, ¿no? Y seguir leyendo. Yo me leo un capítulo y medio, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Que me voy deslizando sobre la superficie, y no profundizo finalmente en nada, no me detengo ni profundizo en nada. El riesgo opuesto, ¿no? Tiene el mismo resultado, que el riesgo opuesto es que, como leí un pasaje bíblico y no encontré nada, sigo para adelante, ¿no? Y no encontré nada, sigo para adelante, ¿no? Un poco con ansiedad de tranquilo, ¿no? Yo digo por eso, porque lo mismo, me voy a seguir deslizando sobre la superficie sin detenerme ni profundizar en nada. Entonces, en principio, obligarse a quedarse ahí en ese pasaje que por X razón me toca leer hoy, ¿no? Y leerlo, releerlo, volver con calma, hasta que de a poquito eso va impregnando, iluminando el corazón. Y yo suelo recomendar, hoy me preguntaban uno de ustedes, qué hacer, leer el texto del día o agarrar cualquier libro de la Biblia, cualquier texto de la Biblia. Yo suelo recomendar dos cosas alternativas, ¿no? Una es por ahí el Evangelio del día, que me parece que es algo lindo porque nos permite entrar en oración, en comunión con toda la Iglesia, ¿no? Eso tiene el valor, ¿no? De la comunión en la oración con toda la Iglesia. Y sobre todo es muy lindo en los tiempos fuertes, ¿no? Porque hay una selección de textos que nos ayudan a meternos, ¿no? en el Adviento, en Navidad, en la Cuaresma, en la Pascua, ¿no? Eso tiene mucho valor. Esa es una posibilidad. Y otra posibilidad es la de hacer una lectura y agarrarlo desde el comienzo e ir de a poquito avanzando hasta el final. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor de eso? Y porque me permite una mirada integral sobre la vida del Señor y casi, yo diría, hacer como un camino similar al que hicieron los primeros discípulos, ¿no? Incorporándose primero al seguimiento del Señor, primero contemplando, digamos, por ahí su infancia, ¿no? Y después, al comienzo de su vida pública, ya incorporándonos como al grupo de los discípulos, sentándonos a sus pies para escuchar su palabra, para admirar sus milagros, para hasta acompañarlo, ¿no? a la cruz y a los relatos de resurrección, digamos, ¿no? Entonces todo eso tiene, la verdad, el valor de algo integral, ¿no? Que no nos da por ahí la lectura entrecortada del día, ¿no? Aún así, yo la lectura continua, yo diría, por ahí la detendría en los tiempos más fuertes, ¿no? En orden a, yo estoy en la Semana Santa, leer los textos de donde, ¿no? Entonces, y respecto del Evangelio, yo no sé si esto lo dije acá, creo que no, pero a la hora de elegir un Evangelio para hacer una lectura continua, si uno por ahí no está tan habituado, ¿no? A los textos bíblicos, yo suelo proponer, y creo que en el esquemita ahí aparece, porque lo hice alguna vez y que ahí quedó, Mateo o Lucas, seguir uno de esos dos evangelios, porque me parece que la razón es que me parecen que son los evangelios más equilibrados entre las palabras y las acciones del Señor, ¿no? O sea, ¿por qué no sugiero Marcos o Juan? Yo lo diría así, en bruto. Yo decía, porque Marcos tiene más hueso que carne, ¿no? Porque hay más acciones que palabras, ¿no? De Jesús en Marcos. Y Juan tiene más carne que hueso. Y entonces por ahí es precioso el Evangelio, y yo les estoy haciendo rezar en estos días con San Juan, pero
a la hora de hacer una lectura continua, uno por ahí se mete en un discurso larguísimo que al rato uno dice no sé de dónde vengo ni a dónde voy, ¿no? Entonces es más fácil perderse, ¿no? En cambio, ya digo, Mateo o Lucas me parece que son más equilibrados en eso y nos ayudan más, ¿no? A hacer este camino de lectura continua, ¿no? Es verdad que Mateo comienza con la genealogía, si quieren, ¿no? Pueden ir más adelante, a pesar de que la genealogía hay mucha miga allí, ¿no? Pero yo comprendo que al principio a uno le parezca una especie de guía telefónica, ¿no? Y que uno dice, cuesta más, pero después, digamos, tanto Mateo como Lucas, creo que tienen mucha miga, digamos, para este tipo de lectura, ¿no? ¿Me ibas a decir algo? No, perdón, yo me planteaba, porque usted dice que tenemos que buscar la luz en ese texto, ¿qué parte es la luminosa para nosotros? O sea, puede no ser la misma para mí. No, ahora, para nada. Por ahí lo que me parece que me pasa al leer así una lectura es como que primero lo vinculo mucho a las explicaciones que estoy leyendo abajo, entonces ya estoy como muy condicionada, aunque no las esté leyendo en ese momento, en algún otro momento las he leído. O por ejemplo al comentario que he sentido, ya sea del Evangelio del día, del párroco, es como que uno viene muy condicionado, sí, a sacar el jugo de lo que ya conoce, de la explicación que ya sintió. Por eso, si el jugo ya lo sacaron y ya lo recibiste, ¿no? Hay que atreverse al contacto con la palabra, sin qué dijo el padre en la homilía o qué... ¿Necesariamente buscar otra cosa o está mal remitirse a eso que más o menos ya está masticado? Yo no me remitiría a lo ya masticado, sino... Y además, cuando digo buscar, ¿no? Buscar, yo más bien diría prestar atención a los lugares más luminosos, ¿no? Porque eso tiene que surgir, no tengo que andar rascando para ver dónde está sino, digo, en esta actitud de dejarse impregnar, ¿no? Y leer despaciosamente, eso emerge, digamos, ¿no? Hay cosas que tienen un relieve distinto, ¿no? Y a mí me queda de pronto esa palabra o esa frase o esa actitud del Señor, ¿no? Con un relieve distinto al resto, ¿no? Y no hace falta remitirse a las notas ni a los comentarios de la homilía, hay que ponerse con desnudez frente al Señor a ver qué es lo que Él me transmite a través de esa palabra a mí en ese momento, ¿no? Sin lo otro. En el caso del Evangelio del día, solo eso, no las lecturas. A mí ya, digamos, normalmente con el Evangelio del día, con el Evangelio, digamos, porque si no también el riesgo de dispersión es mayor, ¿no? Y el tiempo que uno le lleva a todo eso también es... Entonces yo creo que es bueno circunscribirse, pero esto es algo que yo propongo, ¿no? No es ningún dogma. Si alguien me dice, yo prefiero leer la primera lectura, el Salmo, perfecto. Si eso te ayuda a rezar, bárbaro. No. Pero me gusta la cosa más circunscripta, porque me parece que va a ayudar a focalizarse mejor, ¿no? Después en la oración. Bien, están los esquemitas 2, entonces van a ver ahora el esquemita que que yo les había entregado ayer, enriquecido por algunos datos más relativos a la lectura y a al tercer punto, que es la oración, ¿no? Bien. La primera parte no hago ninguna aclaración de la preparación, porque ustedes ya lo habíamos hablado ayer y ya lo conocen, ¿no? Lo referente a la lectura. Acá pongo lectura cordial y apacible de un párrafo, no extenderse demasiado, de Mateo o Lucas. Ya eso de Mateo o Lucas es una propuesta, o sea, cada cual ve si le parece conveniente o no, ¿no?
dejarse empapar y buscar los lugares más luminosos, ¿no? Sigo adelante, a pesar de que sobre esto voy a profundizar mañana. Es decir, una vez que uno ha hecho la lectura de la palabra, recordar el rumbo, volver al norte, que es pensar en Dios amándolo, penetrando en su misterio, ¿no? Para eso es que leemos la palabra. Y por eso yo decía, desde ahí, ¿no? Desde esa veta que se abre de luminosidad en el texto, penetrar en el misterio para pensar en Dios amándolo, ¿no? Mirar la persona que habla, otra vez, que mi mirada no se quede depositada en el texto, sino que el texto me lleve al otro, a pensar en Dios amándolo, ¿no? Que la mirada se deposite sobre el Señor y el texto sea una mediación para tener la mirada puesta sobre Él. Y rumiar la palabra mirando al Señor, con deseo de unión con Él. Y abajo hay una notita que dice, volver al texto y a la mirada cuando nos descubrimos distraídos. Y si es preciso, volver a entrar. ¿Está claro esto? ¿Así? Bueno, nos damos 20 minutos. En estos 5 minutos que quedan me gustaría recibir alguna devolución. En todo caso, si hay para responder, mañana arranco con lo que corresponda, ¿no? Siempre la pregunta es la misma. ¿Alguna dificultad en particular? ¿Algo que les ayudó en particular? ¿No? ¿Pudieron? ¿No pudieron? ¿Qué sensación tuvieron en ese sentido, ¿no? Gracias. Bueno, llegó la hora, se hizo la hora y entonces, así yo avanzo sobre el último tema. Recuerden la importancia de conquistar mañana el tiempo, siguiendo en lo posible el horario que ustedes eligieron, ahora sirviéndose del esquemita completo, digamos. Yo mañana voy a profundizar sobre el último punto, pero así mañana arrancamos compartiendo un poquito también cómo les fue en el día de mañana, ¿no? En el momento que hayan rezado, y si hay dificultades nuevas o no, o hay ayudas nuevas o no, y desde ahí volvemos a arrancar. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan muy buenas noches. Gracias.